naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de este objeto? ¿Cuáles son las implicaciones? Entonces voy a discutir eso un poco. Después viene el aspecto de la naturaleza del recipiente o los recipientes de ese acto de generosidad. Y finalmente voy a tratar de discutir el aspecto de el tiempo. ¿Cuál es la relevancia del tiempo en el acto generoso? Entonces vamos a iniciar con el objeto, pero antes de abordar específicamente eso, quisiera leerles un discurso del Buda muy corto. Es un discurso muy corto. Bueno, lo voy a leer primero y ya después lo discutiré un poco. Es un discurso muy, muy corto, pero muy sustancial. Dice el Buda, en una ocasión dijo: si los seres supieran, tal como yo lo sé, el resultado de dar y compartir, no comerían sin haber dado, ni sus mentes se cubrirían de la mancha de la avaricia. Inclusive, si fuese su último bocado, su última porción, no lo comerían sin haberlo compartido, si hubiera alguien que recibiera su ofrenda. Pero debido a que los seres no saben, tal como yo lo sé, los resultados de dar y compartir, comen sin haber dado. La mancha de la avaricia cubre sus mentes. Entonces, básicamente, lo que está diciendo el Buda es que la generosidad es un acto volitivo que tiene una gran trascendencia. Es decir, no es un acto vacío, es un acto que tiene resultados. Es un karma sano. Eso es lo que es el acto de generosidad. Entonces, él está diciendo que con su poder como Buda, como ser totalmente iluminado, él sabe exactamente cuáles son las consecuencias de ese tipo de acto y lo está diciendo a la persona que escucha su discurso, por supuesto. Le está haciendo esa advertencia basado en su propio conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos el rango de entendimiento, el rango de penetración que tiene un Buda para saber las consecuencias de las acciones. Entonces, él nos está dando una ayuda en el sentido de que nos está diciendo básicamente que el acto generoso tiene una gran consecuencia. Si nosotros supiéramos ese resultado, el grado de beneficio que tiene ese resultado, no comeríamos sin compartir esa comida con otro ser que estuviera disponible. En otro discurso relacionado, el Buda menciona que inclusive si uno diera comida a las hormigas, eso ya sería un acto de mucho mérito, de un gran mérito. Entonces, es otro ejemplo de la trascendencia, la importancia y las consecuencias de practicar la generosidad. Entonces, eso es para darnos una idea, ¿no?, de lo importante que es esa práctica, ¿no? Bueno, ahora ya propiamente quisiera discutir el objeto de la generosidad. Vamos a ver, el acto generoso tiene potencia kármica dependiendo de estos factores que son la volición, la naturaleza del objeto, la naturaleza del recipiente y el tiempo en que se da. Entonces, el aspecto del objeto es muy importante en un sentido muy simplista, muy básico. En general, uno puede decir que si uno da un objeto, hay una diferencia entre dar un objeto valioso y un objeto no valioso. Si uno da un objeto valioso, el karma
que se acumula es mucho mayor que cuando uno da un objeto no valioso, ¿sí? Y también de otra forma, no en el sentido del valor intrínseco del objeto, sino en el sentido del apego que tenemos al objeto. Entonces el karma será mayor o menor. Es decir, si uno da un objeto al cual uno tiene mucho apego, entonces ese karma será mucho más potente que dar un objeto al cual no le tenemos mucho apego, ¿sí? Es como mucha gente, por ejemplo, mucha gente practica la generosidad efectivamente, pero es una generosidad débil, ¿sí? Porque, por ejemplo, dicen, tengo mucha ropa ya aquí acumulada, ropa que ya no me queda, ropa vieja, pues voy a darla, ¿sí? Entonces van y la dan a algún centro de acopio o se la dan a alguna persona pobre o lo que sea así, pero están dándolo como más bien como una situación práctica de deshacerse de algo que les estorba, ¿sí? Es decir, el valor, para ellos, el valor del objeto no es muy alto, ¿sí? En cambio, si por ejemplo esa persona tiene mucho apego a un vestido particular y en aras de practicar la generosidad, da ese vestido, vamos a decir, a una amistad, el efecto kármico es muchísimo más poderoso, ¿sí? Es un karma mucho más pesado, ¿sí? Y tendrá consecuencias favorables mucho más grandes y más extensas, ¿sí? Entonces, muchas veces no es propiamente el valor intrínseco del objeto, sino el grado de apego que tenemos a él cuando lo damos. Aunque desde luego el valor intrínseco también tiene también juega en el acto, ¿no? En ese acto volitivo, ¿no? Como cuando se da dinero, se da mucho dinero, se da poco dinero, casi toda la gente reacciona de la misma forma o siente de la misma forma el que se mueva mayor o menor cantidad de dinero. Es algo bastante estándar, ¿sí? Entonces, obviamente, si se da más dinero, claro, pues es un karma más pesado, simplemente, ¿no? Es un acto de mayor generosidad, ¿no? En fin, bueno, eso es el objeto. Ahora, tradicionalmente, y esto es importante para entender también el aspecto, la relación con el aspecto monástico, que va a ser el tercer punto, la naturaleza del recipiente, pero aquí ya empieza a haber una conexión, en el sentido de que tradicionalmente en el budismo Theravada hay cuatro tipos de objeto que se consideran extremadamente importantes en términos de la práctica de generosidad. Esos cuatro objetos es lo que se conoce como los cuatro requisitos. Se les llama cuatro requisitos porque son los cuatro requisitos básicos para la supervivencia, ¿sí? Entonces, si se dan esos cuatro requisitos básicos, entonces los seres, y particularmente los seres humanos, pueden entonces sobrevivir. Entonces, esos cuatro requisitos son, primero, la comida, después el vestido, después el albergue y finalmente las medicinas. Entonces, esos son los cuatro requisitos que se dan. Y entonces, en la tradición Theravada, ese sería, por ejemplo, esos serían los objetos que más popularmente se dan a los monjes y monjas en los monasterios, ¿sí? Uno lleva comida diariamente para dar a los monjes y monjas. Ocasionalmente uno llevará telas para que ellos elaboren sus túnicas o llevará túnicas ya elaboradas, ¿sí? Se les da vestido, por ejemplo, sandalias, ese tipo de cosas se da. Después viene el albergue, típicamente la gente construirá cabañas para meditación, para los monjes, para las monjas, o construirá monasterios,
etcétera, y esa es la forma en la que se da ese requisito. Y el otro que es muy común, que todo el tiempo se da, son las medicinas, porque desde luego estamos sujetos como humanos a enfermarnos constantemente, entonces eso es un requisito muy socorrido, muy necesitado constantemente, entonces es algo que se da y es muy importante. Entonces, esos son y claro, esos son cuatro requisitos, son objetos físicos. Ahora, en la sesión de la semana pasada yo les mencioné que en el acto de generosidad no solamente se dan objetos físicos como estos, que son muy importantes, también se dan otras cosas que son muchas veces son intangibles, no son de una naturaleza física. Se da, yo les mencionaba, uno da su tiempo, uno cede, da su tiempo para ayudar a alguien o a alguna institución, por ejemplo, ¿sí? Uno hace un voluntariado, ¿sí? Trabajando, por ejemplo, en aras de alguna causa positiva. Eso es un acto de generosidad, pero lo que se está dando es intangible, ¿sí? Hay muchos ejemplos de esto, por supuesto. El más importante digamos, en la enseñanza del Buda, el objeto de mayor valía, ya sea intangible o físico, ¿sí? El de mayor valía se considera que es la enseñanza del Dhamma. La enseñanza del Dhamma es el objeto más valioso y es fácil de entender porque es a través de escuchar la enseñanza que uno logra la liberación con respecto al sufrimiento. Entonces, ¿cómo no va a ser el objeto más valioso si la mayor calamidad, la mayor tragedia existencial es el sufrimiento? Entonces, si hay algo que permita que se reduzca o se elimine ese sufrimiento, eso será lo de mayor valía. Y entonces es precisamente la enseñanza. Y eso fue lo que hizo el Buda. Cuando el Buda se ilumina, él decide en forma natural enseñar. Él tenía la opción de no enseñar, tenía la opción de simplemente disfrutar del nirvana en el aquí y ahora, de disfrutar su iluminación a la que se había hecho acreedor por su propio esfuerzo y dejar las cosas ahí. Pero la situación es tal que un Buda completamente iluminado tiene una estructura mental que tiene un componente que se llama Maha Karuna. Maha Karuna quiere decir la gran compasión. La gran compasión es un estado mental que permea la mente de un ser completamente iluminado. Entonces, en base a esa gran compasión, él tiene una constante motivación, pero sin apego, una motivación funcional, vamos a llamarle de esa forma, una motivación funcional para enseñar, para enseñar. De hecho, en las escrituras se dice que un Buda completamente iluminado tiene dos funciones. O sea, surge en un momento dado en el universo porque tiene que cumplir dos funciones. La primera función del Buda es descubrir el Dhamma, es decir, descubrir el camino hacia la liberación con respecto al sufrimiento. Y su segunda función es, una vez habiendo descubierto este camino, su segunda función es enseñar ese camino. Entonces son las dos funciones de un Buda. Entonces, pueden ver ustedes claramente cómo la enseñanza es absolutamente lo más valioso que puede haber. Entonces, como objeto que se da, es lo más importante, lo que tiene más trascendencia, lo que tiene más efecto de consecuencia kármica para la persona o las personas que facilitan la enseñanza, ¿no? Entonces, no es solamente
dar la enseñanza directamente, sino cualquier aspecto que facilite esta transmisión, esta comunicación o el entendimiento, ¿sí? Cualquier factor secundario, complementario, cuenta como ofrecer la enseñanza y tiene una potencia kármica extremadamente elevada. Entonces, eso es muy, muy importante, muy importante. Entonces, hay formas en las que todos nosotros, inclusive porque tradicionalmente esa función la ejercen los monásticos, ¿no? Monjes y monjas típicamente son los que enseñan el Dhamma. Podríamos decir que a cambio de recibir los 4 requisitos, ellos enseñan el Dhamma. Esta ha sido más o menos la dinámica a lo largo de más de 2500 años. Sin embargo, también históricamente, desde la época del Buda, los laicos también pueden compartir la enseñanza. Hay muchísimos casos en el canon Pali de laicos que enseñaban y en todas las épocas se ha dado esta situación. Hay un discurso muy interesante en el Majjhima Nikaya, en los discursos de extensión intermedia, en donde el Buda explica cuáles son las gradaciones de un maestro, ¿sí? ¿Quién puede considerarse un maestro del Dhamma? Entonces, él empieza con lo más sencillo. Dice, una persona que ha memorizado una línea de enseñanza, una oración, una frase de enseñanza, que ha memorizado esa frase, la entiende y la comparte con otra persona o con otras personas, eso ya es el primer tipo de maestro. Y después él le explica gradualmente, dice, después una persona que ha memorizado un discurso y es capaz de entender ese discurso y compartir la enseñanza de ese discurso. Después el siguiente tipo de maestro, un nivel más alto, es aquel que ha aprendido toda una división dentro de uno de las nikayas, de las agrupaciones de la enseñanza. Entonces, por ejemplo, el que ha aprendido los primeros 50 discursos de los discursos de orden intermedio, ese sería ya otro tipo de maestro. Después viene el que ha memorizado todo un nikaya, toda una división completa y la puede enseñar. Después continúa con los ejemplos graduales y dice, bueno, ahora una persona que ha memorizado todo el canon Pali y entonces que lo entiende, porque ese es el requisito siempre. La persona tiene que entenderlo, ¿no? Lo entiende y lo comparte. Después viene, fíjense qué interesante, porque primero se está refiriendo a la transmisión de textos, a la transmisión de conocimiento teórico, por decirlo así, ¿sí? Lo cual es excelente, es muy bueno. Pero a medida que él va describiendo sucesivamente niveles de maestro más y más elevado, él empieza a decir, aquella persona que logra la concentración de acceso y puede enseñar a otros cómo llegar a ese nivel, ese es el siguiente tipo de maestro y está por encima del que ha memorizado todo el canon Pali. Después dice, la persona que ha logrado la primera llana y que puede enseñar cómo llegar ahí, esa persona estará todavía por encima de todos los demás. Y después describe la segunda llana, la tercera llana, la cuarta llana, después describe los logros inmateriales, dice finalmente la persona que ha logrado establecerse en el logro de la ni percepción ni no percepción, que es el nivel más alto meditativo, esa persona es el maestro más alto, pero todavía hay todavía divisiones superiores todavía. Entonces, esa sería, por ejemplo, una persona
que tiene el primer nivel de iluminación, un sotapanna. Una persona que es un sotapanna y que puede enseñarle a otros cómo llegar a ese estadio. Después viene el Sakadagami, el que retorna una vez más, el Anagami, el que ya no retorna, y finalmente el Arahant. Y el Arahant es el más elevado. Y aún dentro de los Arahant hay niveles. El nivel más elevado de todos es el Arahant, que además posee dominio de todos los poderes supernormales. Ese sería el máximo maestro, ese sería el máximo maestro en ausencia de un Buda. Entonces, hay una gradación, y entonces ustedes vean, traten de entender que en términos del objeto que se da, lo que se da primero es enseñanza teórica. Primero desde una forma muy modesta, una sola línea, ¿sí? Después un discurso, después varios discursos, sucesivamente. Entonces, eso es lo que se da. Pero después lo que se da es la enseñanza meditativa, ¿sí? Como dicen los gringos, el know-how, el cómo le hacemos para lograr esos logros meditativos, eso es intangible y es un objeto de mucho mayor valía, ¿sí? Porque no es, lo que se da no es algo teórico, ya es algo que le permite a la persona por sí misma lograr algo real y práctico, que es la supresión de los impedimentos, ¿no? Y así sucesivamente hasta una persona que lo que da propiamente está permitiendo, es un facilitador de la iluminación. El Sotapanna, que sabe cómo llegó a eso y facilita a los otros a llegar a ese nivel. Y así sucesivamente. Entonces, lo que se está dando es cada vez más valioso, ¿no? Primero conocimiento teórico, después conocimiento meditativo y después conocimiento directo de la realidad tal como es, que es igual a iluminación, básicamente, ¿no? Entonces en términos del objeto, vemos en este ejemplo una gradación, ¿no?, del valor del objeto en términos de la enseñanza. Bueno, y esto está relacionado también con la siguiente categoría en términos de ejercer la generosidad. El análisis es en términos del recipiente, es decir, de la persona o las personas o el ser o tipo de ser o seres a los que se da algo, ¿sí? Esto tiene una gran consecuencia para la persona que da, ¿sí? En términos del resultado kármico, del peso kármico de su acción, para que lo entiendan en forma muy intuitiva, muy directa, muy sencillo. No es lo mismo darle una comida, digamos, a un psicópata asesino que darle una comida a un Buda completamente iluminado. La comida puede ser la misma, es decir, el objeto es el mismo, pero los recipientes son diferentes. La consecuencia kármica va a ser muy diferente. La persona que da comida a un psicópata asesino va a recibir ciertas bendiciones, va a recibir ciertas ventajas porque ha ejercido la generosidad. Sin embargo, la multiplicación de esas ventajas no va a ser muy grande porque el recipiente es de poco mérito. No tiene, por decirlo así, la capacidad para multiplicar con creces esa ofrenda. En cambio, si uno le da esa misma comida a un Buda, a un Buda completamente iluminado, las consecuencias kármicas de haber hecho eso son inconmensurables. Simplemente no se pueden medir de tan grandes que son, ¿sí? Entonces, hay una diferencia. Es como básicamente es como la analogía sería la diferencia entre tratar de reflejar algo, ¿sí? De reflejar algo con una pared opaca y un espejo perfectamente pulido, ¿no? La pared opaca refleja tal vez la sombra, algo muy vago,
no hay definición, mientras que el espejo perfectamente pulido va a reflejar la imagen en forma perfecta, completa y fidedigna, ¿no? Entonces, es una analogía nada más, una analogía. Entonces, el recipiente es fundamental. Es fundamental si uno trata de acrecentar el mérito propio. Ahora, le preguntaron al Buda, bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener que andar buscando al mejor recipiente? El Buda dice, no, dice, uno debe de dar sin importar a quién, ¿sí? Uno debe dar generando la volición, simplemente generando la mejor intención, ¿sí? Y eso va a tener resultados. Y claro, dice él, bueno, si el karma lo permite, la persona podrá dar a un recipiente con mucho mérito. Y entonces eso acrecentará su resultado kármico, ¿no? Ahora, esto se ilustra, el Buda se toma la molestia de pronunciar un discurso que propiamente explica perfectamente cuál es esta gradación de recipientes. Ahora, veo que me queda media hora. Es un discurso un poquito más largo que el primero que les leí, pero es tan importante para que entiendan este aspecto del mérito de los recipientes, que se los tengo que leer. Es muy importante. Entonces tengan un poco de paciencia y verán que al final van a entender muy bien cuál es esta gradación de recipientes y de mérito de la generosidad en base a los recipientes. Este sutta se llama el Sutta de Velama. Sutta de Velama, y se encuentra en el Anguttara Nikaya, en el libro de los 4. Dice así: en una ocasión, cuando el Buda residía cerca de Savatthi, en el bosquecillo de Yeta, en el parque de Anathapindika, el laico Anathapindika lo visitó y después de saludarlo respetuosamente se sentó a un lado. El bendito se dirigió a Anathapindika. Upasaka es el nombre de un laico de género masculino. Upasaka, ¿acaso se ofrece limosna en tu casa? Sí, señor, mi familia ofrece limosna, aunque solo consiste de arroz de grano cascado y potaje agrio. Upasaka, ya sea que uno ofrezca limosna magra o selecta, si uno la da sin respeto, sin consideración, no de la propia mano, dando solamente sobras y sin la creencia en el resultado de las acciones, entonces, en donde renazca, como resultado de haber dado esta limosna, su mente será incapaz de tornarse hacia el disfrute de buena comida y vestido, de buenos vehículos o de buenos objetos de los 5 sentidos. Sus hijos, esposa, sirvientes y trabajadores no le obedecerán, ni le escucharán o prestarán atención. ¿Por qué es esto? Porque este es el resultado de acciones efectuadas sin respeto. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Cuando uno da, ¿sí? Y estamos pensando en recipientes aptos como gente con virtud elevada, monjes, monjas, ¿sí? Uno da cosas, digamos, de valor, finas, si se puede, ¿sí? Útiles. Se da de la mano propia, no se dan sobras, sino se da comida expresamente preparada para hacer la ofrenda, y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de cómo se da y con qué intención se da, entonces los resultados serán tales que serán favorables o no favorables cuando venga ese resultado de regreso. Luego continúa el Buda diciendo: hace mucho tiempo, Upasaka, vivió un brahman llamado Velama. Él ofreció regalos muy valiosos, a saber, dio 84,000 vasijas de oro llenas de plata, dio 84,000 vasijas de plata llenas de oro, dio 84,000 vasijas de cobre llenas de joyas, dio 84,000 caballos con arreos, estandartes
y mallas de oro. Dio 84,000 carrozas alfombradas con pieles de león, pieles de tigre y pieles de leopardo, con cubiertas color azafrán, con estandartes y redes dorados. Dio 84,000 vacas lecheras, con cuerdas de yute fino y cántaros lecheros de plata. Dio 84,000 doncellas enjolladas. Dio camas con cubiertas de lana, sábanas blancas, edredones bordados, cubiertos con piel de antílope, con parasoles y cojines carmesí en los extremos. Dio 84,000 medidas de tela, del mejor lino, seda, lana y algodón. ¿Y quién pudiera describir toda la comida de tipo duro y suave, dulces y jarabes que dio? Fluían como ríos. Tal vez, Upasaka, pienses que el Brahman Velama, el que dio ese tan valioso regalo, era otra persona. No pienses así, ya que yo fui Velama, el Brahman que hizo esa tan valiosa ofrenda. Es decir, el Buda en una vida anterior. Pero cuando esa ofrenda fue dada, Upasaka, no había recipientes dignos de ese regalo. No obstante que el Brahman Velama dio tan valioso regalo, si hubiese alimentado a una persona de entendimiento correcto, el fruto de esta segunda acción hubiera sido mayor. No obstante que dio este tan valioso regalo, o no obstante que hubiera alimentado a 100 personas de entendimiento correcto, el fruto de haber alimentado a uno que retorna solo una vez más hubiera sido mayor. Es decir, si hubiera dado ese regalo a una persona que tuviera el segundo nivel de iluminación. Luego dice, no obstante que dio ese tan valioso regalo, o no obstante que hubiera alimentado a 100 que retornan solo una vez más, el fruto de alimentar a uno que no regresa, es decir, tercera nivel de iluminación, hubiera sido mayor. No obstante que hubiera alimentado a 100 que no regresan, el fruto de alimentar a un arahant, es decir, a un santo consumado, hubiera sido mayor. No obstante que hubiera alimentado a 100 arahants, el fruto de alimentar a un Pacheka Buda hubiera sido mayor. No obstante que hubiera alimentado a 100 Pacheka Budas, el fruto de alimentar a un Buda perfecto, un Buda que enseña, hubiera sido mayor. No obstante que hubiera alimentado a un Buda que enseña, el fruto de alimentar a la orden de monjes con el Buda a la cabeza hubiera sido mayor. No obstante que hubiera alimentado a la orden de monjes con el Buda a la cabeza, el fruto de construir un monasterio para el uso de los monjes de la orden en los países limítrofes hubiera sido mayor. No obstante que hubiera construido un monasterio para la orden, el fruto de tomar sinceramente refugio en el Buda, el Dhamma y la Sangha hubiera sido mayor. No obstante que hubiera tomado sinceramente refugio en el Buda, el Dhamma y la Sangha, el fruto de abocarse sinceramente a mantener los preceptos morales, el abstenerse de matar, robar, conducta sexual incorrecta, mentir e ingerir intoxicantes que causen negligencia, hubiera sido mayor. No obstante que se hubiera abocado sinceramente a mantener los preceptos, el fruto de desarrollar la concentración en el amor benevolente, meta, inclusive solo por lo que dura el aspirar un perfume, hubiera sido mayor. No obstante que hubiera desarrollado el amor bondad universal, por lo que dura el aspirar un perfume, el fruto de cultivar la contemplación de la impermanencia, inclusive por el tiempo que dura el chasquido de los dedos, hubiera sido mayor. Y ahí termina el discurso. Entonces, vean qué cosa más interesante. Entonces, en términos del mérito, lo que dice aquí es que si una persona sigue los preceptos, los 5 preceptos, habrá hecho un mérito mucho mayor que ofrecer directamente comida al Buda y a sus monjes, que eso ya hubiera sido algo incalculable en términos de los resultados benéficos. Entonces, para una persona que a conciencia sigue, toma la determinación de seguir esos 5 preceptos para el resto de su vida,
la consecuencia es tremenda, ¿no? Tremenda. Y solamente por encima de eso se encuentra el, la práctica del amor benevolente. Y por encima de eso se encuentra la contemplación de la impermanencia, o de la primera de las tres características, pero en realidad son cualquiera de las tres características, es decir, la generación de conocimiento introspectivo, vipassana, ¿sí? Eso sería lo más meritorio de todo, y es obvio, va a ser lo más meritorio porque esa es ya la entrada directa a la iluminación. Una persona que se aboca con mente concentrada a practicar la contemplación de la impermanencia, esa persona ya está a un paso de la iluminación. Claro, eso va a ser lo más meritorio de todo. Pero lo que es interesante es que para nosotros los laicos, sobre todo, ¿no? Para nosotros los laicos que no tenemos digamos, la situación favorable de los monjes y monjas que pueden dar su vida para la práctica en los monasterios, con toda la reclusión favorable, las condiciones favorables, lo que este discurso nos dice es que tenemos una grandísima oportunidad para hacer un mérito tremendo, ¿no? Y esto es, desde luego, todos estos estadios de generosidad que describe el discurso inicialmente, ¿no? Dependiendo de los recipientes, de la gradación de recipientes, pero después viene el aspecto de la toma de refugio y los preceptos, ¿no? Entonces, es una cosa, ustedes pueden darse cuenta del peso tan grande que tiene seguir los preceptos, ¿no? Porque además no son fáciles es de mucho mérito porque es difícil. No cualquiera puede seguir los preceptos en forma muy limpia, ¿no? Siempre lo hacemos en forma imperfecta, cuesta trabajo, recae uno, ¿no? Y poco a poco, a medida que si uno continúa la práctica de la generosidad, la práctica de la meditación, entonces uno tiene las bases para solidificar la base moral, ¿no? La base de los preceptos. Y entonces si lo hace uno así, los preceptos se irán refinando. ¿Sí? La práctica de los preceptos será cada vez más refinada, porque los preceptos son 5, ¿no? Los que se describieron. Pero hay, digamos, niveles de refinamiento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, es menos refinado decir una mentira blanca que no decir ninguna mentira, ¿no? A ver, por favor, pregunta ahí. Adelante. Miguel, después quería una pregunta pasarte de Edgardo, que está sin audio y sin cámara, sí. Y después quería Jonah. Ahora le doy la palabra a Ana. Sí. ¿Ah? Reactiva, Ana. Reactiva. Tienes que activar tu micrófono. Activa, Ana. Sí. Muchas gracias, Miguel. Si nosotros, yo entendí bien, usted dijo que en la otra charla, que de repente en una vida podríamos dedicarnos mucho a la generosidad. Yo siento que la virtud que más me cuesta sería la renuncia a esta vida laica, a aislarme, a irme. ¿Qué debería? ¿Dedicarme a meditar y a lo que me sale bien? ¿O meditar e insistir en lo que me cuesta más? Esa pregunta la respuesta no es mía. Yo simplemente les comparto respuestas que unos 2 maestros dieron a ese tipo de pregunta. Ellos dijeron, cuando se les preguntó eso, que en términos muy generales, un meditador tendría a bien desarrollar, desde luego, el aspecto que se le facilita. Es muy importante. Entonces, por ningún motivo dejarlo. Tratar de desarrollar, digamos, si la persona es una persona muy benevolente, ¿sí? Con un temperamento muy, muy bueno, muy benevolente,
A esa persona le conviene desarrollar la perfección del amor benevolente, de meta, ¿sí? Pero decía este maestro, entonces esa persona desarrollaría aquello que se le facilita, por un lado, pero por otro lado tendría que tomar la práctica de algo que se le dificulta más, que sea lo que más se le dificulte, complementando de alguna forma el otro extremo, ¿no? Entonces va a ser fácil practicar una, pero va a ser muy difícil practicar la otra. Pero hay un balance, hay un balance, ¿no? En términos de esfuerzo. Claro. Que si la persona es benevolente, no le cuesta mucho esfuerzo practicar meta. Entonces eso no tiene tanto mérito, pero se tiene que hacer, porque meta es susceptible de ser perfeccionada. Entonces, a pesar de que es apta, es buena para practicar meta, no quiere decir que ha terminado. Se tiene que continuar el desarrollo, ¿no? Pero por otro lado, tendría que abocarse a hacer un gran esfuerzo y practicar, aunque sea un poco, aunque sea poco, ¿no? Aunque no tenga muchos logros, aunque no sea muy exitosa, pero debe hacer el esfuerzo de practicar aquello que se dificulta mucho, ¿no? Entonces, si la práctica de la renuncia es difícil, entonces uno tiene que, también hay que tener sabiduría, hay que tener inteligencia, ¿no? ¿Cómo voy a practicar esto que se me dificulta, que es la renuncia? Entonces, hay que entender, como yo les dije anteriormente, que, por ejemplo, una de las mejores prácticas de la renuncia es la meditación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen atención al objeto de meditación, la mente está renunciando a todos los demás objetos del universo. Esa es una práctica de renuncia. Y hay otras que son de naturaleza más burda, más directa, ¿no? Que voy a decir, bueno, voy a renunciar a mi auto deportivo, ¿no? Aquí no hay mucha ventaja en tenerlo, estoy muy apegado a él, entonces voy a renunciar a él. Lo vendo, lo regalo y ya utilizaré el dinero de la venta en algo más práctico, más útil, más beneficioso. Pero es un acto de renuncia, definitivamente, ¿no? Y así, claro, es un ejemplo nada más. La práctica de la renuncia es algo muy personal, muy personal. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus apegos, ¿no? Claro. Entonces no hay una práctica de la renuncia de tipo general, de decirle, bueno, todo mundo tiene que renunciar a comer 3 veces al día. No, eso no puede ser, porque cada persona tiene circunstancias diferentes de metabolismo, de necesidades nutricionales, de salud. Entonces, no, eso, como digo, es algo muy personal. Claro, por otra parte, tú lo mencionaste, y eso sí es una cosa un poco más general, más universal. La renuncia de la vida hogareña para ir a la vida sin hogar, es decir, para ir a la vida monástica. Claro, esa es la renuncia, digamos, tradicional en la doctrina del Buda, ¿no? Pero no es la única forma de renuncia, es simplemente la tradicional. A ver, Zulma. Miguel, te hago la pregunta primero de Edgardo, que la tengo acá. Ah, sí, por favor, por favor. Y después Jonah, y después Zulma. De acuerdo. Bueno, dice Edgardo pidiendo disculpas, ¿no? Por no poder así hablar ni que lo puedan ver. Sí. Cuando alguien que da con amor y sinceridad se siente herido por el comportamiento del recipiente y su respuesta a este acto, ¿qué fenómeno se está presentando en este caso y qué debemos hacer al respecto? Es decir, la persona se ve afectada, durante el acto generoso se ve afectada por la reacción de la persona que recibe. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto, sí, así sí. Lo dice. Sí, efectivamente. Se siente herido por la reacción. Aquí lo importante del acto generoso en sí es el estado mental con que se da. Entonces, por ejemplo, si esa persona es afectada por una reacción externa, eso quiere decir que la mente del donador no era muy estable. Entonces,
¿cuál sería la lección aquí? La lección es que cuando uno da, y vamos a hablar propiamente vamos a decir, de monjes y monjas o de una persona particular a la que le damos, uno tendría que componer la mente previo al acto de generosidad. Es decir, la persona debería primero establecer el estado mental. Entonces, típicamente esto lo vemos mucho en el sudeste asiático. Cuando la gente va al monasterio a dar comida a los monjes, por ejemplo, es muy interesante, y aquí viene el aspecto, esto que discutíamos del aspecto cultural. Lo que se aprecia constantemente, todos los días, en todos los monasterios en Tailandia, es que la gente que va a dar la comida, por ejemplo, va a dar arroz, y está la fila de monjes, se acerca de rodillas, digamos, al primer monje, al que va a entregar el arroz, y esta persona no entrega el arroz así directamente. No, esta persona, inclusive antes de acercarse, se establece una postura adecuada. Estableciendo una postura adecuada, esa persona cierra los ojos y se concentra. Se concentra, ¿sí?, precisamente para mantener a raya los impedimentos. Es decir, se concentra para lograr cierto grado de concentración, y una vez que la persona siente que su mente está colectada, está concentrada, tiene un mínimo de estabilidad, entonces procede a entregar el objeto. ¿Y cómo lo hace? Muy interesante, los tailandeses, es interesante observarlos. Él no entrega el tazón de esta forma, no, primero hace contacto de la frente con el tazón, y habiendo hecho ese contacto, entonces lo entrega, ¿sí? Es un simbolismo que está diciendo que la intención es puramente mental, y a pesar de que es un objeto físico lo que se está dando, hay una conexión mental de una intención totalmente unidireccional, ¿sí? Y entonces hace esa entrega con una mente concentrada, una mente tal vez con amor benevolente, ¿sí? Una mente ecuánime, una mente que está libre de agitación y preocupación, una mente que está libre de deseo, libre de aversión, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo hacen con un cuidado extremo. ¿Por qué? Porque saben, además de todo esto, tienen el conocimiento de que el efecto kármico es mucho mayor cuando la mente está compuesta, ¿sí? Entonces, para contestar la pregunta, claro, si uno siente el efecto de la reacción del recipiente, entonces uno no tiene la mente perfectamente compuesta. Entonces, el acto de generosidad sigue siendo un acto de generosidad, pero no, en términos mentales, no hay una optimización, ¿sí? Va a haber un resultado positivo, no hay duda, pero ese acto, el resultado de ese acto va a estar manchadito con esto, con el otro. A lo mejor cuando la persona recibe las cosas, las va a recibir en forma desordenada o las va a recibir incompletas, va a haber algún aspecto insatisfactorio. ¿Por qué? Porque cuando se dio, la mente no estaba compuesta adecuadamente. Entonces, esa sería la respuesta. Bien. Muy bien. Y yo no quería hacer una pregunta. Después viene Zulma y después Verónica. Verá que ahora. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Gracias bien. por todo. La pregunta que tenía sobre la generosidad me parece que capaz que sería para la semana que viene, porque es sobre los resultados kármicos de dar. O sea, cómo renacemos en cielos superiores y todavía no lo diste. Así que capaz que la espero una semana para hacértela. Y ya de paso pregunto, no tiene mucho que ver con la generosidad, pero hay momentos que cuando termino de meditar no me surge hablar. O sea, no puedo hablar, y es tanto así
que siento que el corazón se altera y la respiración también, pero porque me pongo nervioso, porque tengo que hablar, pero no sale las palabras, como que hay un... Sí, sí, eso, de hecho, es un síntoma, no es muy común, pero sí suele suceder. De hecho, es algo en cierta forma favorable, porque lo que indica ese efecto físico secundario indica que se ha logrado un cierto grado de concentración. Entonces, en ese sentido, más bien tendrías que estar complacido, ¿no? Complacido porque eso indica que efectivamente has logrado cierto grado de concentración, a tal grado que ha tenido un efecto fisiológico, ¿no? Que te impide hablar inmediatamente, ¿no? Eventualmente, obviamente, vuelves otra vez a hablar, pero esa situación se da. Entonces, yo no lo vería como algo desfavorable, es más bien una indicación de que lo estás haciendo bien. Sí. Bueno, ahora Zulma. Ahora, así. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas noches. yo te pido disculpas si la pregunta no corresponde. No importa. Leyendo un poco en estos días sobre el tema del dar y la generosidad y eso, me surgieron dos frases que son mundialmente conocidas, que me quedaron grabadas. Una es, hay que dar hasta que duela. Sí. Y otra frase es, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Entonces, yo me pregunto, ¿hay un límite ético para dar? Es decir, yo doy y doy hasta que yo resulto dañada o mis seres queridos resulten dañados en ese dar. Sí. No. La primera es de hecho, esa es una respuesta que se generó con un monje contemporáneo, monje canadiense, dio esa respuesta y se hizo después muy famosa. Porque le preguntaron, bueno, ¿y cuál es el límite para dar, no? Porque el dar excesivamente puede ser en prejuicio del donador, ¿no? Claro. Si yo doy los medios para mi subsistencia, entonces yo no subsisto. Y eso no, a pesar de que di muchísimo, yo acabo en una situación totalmente desfavorable, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron eso, dijo, es sencillo. Cuando uno quiere saber cuál sería el límite superior de una ofrenda, de un dar, la respuesta sería, uno da hasta que empieza a doler. ¿Sí? Ese sería el máximo nivel de dar, ¿no? Para Bill Gates, por ejemplo, ese nivel máximo empezaría a doler tal vez como a los 2 billones o 3 billones de dólares, ¿no? Pero para una persona, un mendicante que está a la salida de la iglesia y que solamente tiene 5 monedas, el dar una moneda eso ya duele, ¿sí? Ese sería su límite, una moneda de 5 centavos, ¿no? Entonces, es relativo, ¿no? Claro. Es relativo, sí. Ahora, el segundo aspecto que mencionas es dar para los parientes, para los amigos, como ese sería el máximo dar. ¿Esa era la pregunta? Claro, sí, es decir, si yo doy y doy, pero en mi dar yo estoy perjudicando a mi familia o a mis seres queridos no. o a mi comunidad, por ejemplo, o a mi comunidad. Claro. Entonces eso no sería apropiado, ¿no? Porque también ese es el otro aspecto del dar, ¿no? El aspecto de beneficio. Decía, por ejemplo, mi maestro, el venerable Sona, decía, bueno, aquí están estos dos desempleados en la calle, están sentados ahí mendigando y uno prende un carrujo de marihuana, ¿no?
y entonces con gran generosidad se lo pasa al de junto, ¿no? Es un acto generoso, ¿verdad? Pero le está dando droga. ¿No? Es decir, el objeto no es adecuado. La intención puede ser buena, pero el objeto y el contexto del acto de donación es completamente inadecuado, impropio. Es inadecuado y es impropio, ¿no? Entonces, uno tiene que tomar en cuenta estos aspectos de contexto, en el sentido de si el objeto que se da es de beneficio o no es de beneficio. Eso es importantísimo, eso es un factor central, ¿no? Central, el beneficio del objeto que se da, ¿no? Ajá. Sí, y eso es una cosa difícil muchas veces, porque si no hay suficiente sabiduría, la persona no tiene el sentido global de cuáles serían las consecuencias de dar ciertas cosas, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno, ahora Verónica. Hola, Verónica, por favor. Buenas noches, sí, perdón, pero estaba con problemas de escuchar. Buenas noches, Verónica. Primero, gracias por tu acto de generosidad de brindarnos toda esta sabiduría que pone tanta comprensión, ¿no? Cuando hiciste referencia al estado mental que uno da, el estado mental que uno debe adquirir para poder ser generoso. Sí. La pregunta es esta, si esa justamente es la clave entre la meditación y la generosidad. Claro, decir, claro. Efectivamente, hay una conexión directa. El meditador siempre será mucho mejor donador que una persona no meditadora. Qué bueno que lo mencionaste, Verónica. Creo que has mencionado también otro factor que no se me había ocurrido, pero es completamente cierto. Y eso también indica precisamente la valía en términos de generosidad del cultivo mental, ¿no? La conexión tan directa, tan importante entre el cultivo mental y el acto de generosidad. Pudiera parecer que son cosas diferentes, que son perfecciones diferentes, pero no, están íntimamente conectadas, y qué bueno que lo has mencionado, porque sí, es un factor importantísimo, ¿no? Entonces, efectivamente, el meditador tiene una mayor posibilidad de acrecentar su mérito en el acto generoso. ¿Por qué? Porque ha cultivado esa mente. Y ese cultivo de la mente, mayor o menor, o intermedio, tendrá una repercusión directa en el resultado. Sí, efectivamente. Muy bien. Excelente. Miguel, ahora sí. una pregunta. En realidad, entonces, esto, acá no contaría el famoso dicho que hay por ahí, ¿cómo es? Dar sin mirar a quién, ¿no? Porque uno tendría que para dar, ser, eso, aplicar sabiduría, porque sí. es como que al final también, dar, como dijiste, a un psicópata, al final somos condición como para que él siga en su ¿no? Sí. En su posibilidad de seguir haciendo daño. Sí, eso, ahora, a ver, el Buda dijo, estas son palabras textuales del Buda. El Buda dijo específicamente lo siguiente, son palabras textuales, dice, uno debe dar siempre a alguien que lo necesita. Claro. Y después añadió, pero, si uno quiere hacer mérito, uno da a los recipientes más dignos. Es decir, ¿y cuáles son los recipientes más dignos? Pues son aquellas personas o instituciones que tienen, sobre todo personas, desde luego, que tienen un desarrollo espiritual
más elevado. Claro, ¿Por no qué? lo mismo, Porque por ejemplo, el grado de desarrollo espiritual es la capacidad multiplicadora del claro, mérito que hace el donador. claro. O sea que Entonces, tiene más mérito darle, por ejemplo, una donación a la Cruz Roja que darle a una persona, bueno, que también lo necesita, pero la Cruz Roja tiene la posibilidad de multiplicar esos beneficios, ¿no? desde luego, por eso es sabio dar a ese tipo de instituciones que sabemos que van a distribuir esa donación para el beneficio no de uno, sino de muchos, por ejemplo, Exacto, ¿no? Entonces es otro aspecto, ¿no? Tiene más valía beneficiar a muchos que a uno. En términos, en igualdad de circunstancias, ¿no? Pero repito, el Buda siempre dijo, hay que dar a quien lo necesita. Entonces, ahí sí ahora sí, ese es el dar sin mirar a quién. Claro. Es decir, el único miramiento es si lo necesita o no lo necesita. Si lo necesita es cuando hay un imperativo para dar. ¿Por qué? Porque la persona o las personas lo necesitan. Entonces, el Buda dijo, se tiene que hacer de esa forma. Ahora dijo él, ya es como un lujo. Es como un lujo. El lujo sería dar con mucho propósito, con mucha compostura, con mucho diseño, por decirlo así, a una persona de alto nivel de logro espiritual, ¿no? Sí, entonces, como un monje, una monja, un maestro avanzado, algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, que acá, por ejemplo, hay gente que se pone a pedir en los semáforos y que uno sabe, por el aspecto que de repente te piden para comer, pero de repente no es para comer, es de repente para el consumo de droga. Ahí, yo qué sé, yo cierro los ojos y le doy, la verdad, Miguel. Claro. Pero ¿cómo, ahí qué sería? ¿No sería beneficioso? Aquí hay un problema, problema muy grande, que uno no puede, no tiene la capacidad para determinar cómo se va a usar ese donativo. Claro. Uno puede hacer suposiciones. Claro. Uno puede hacer suposiciones en términos del aspecto de la persona, de sus acompañantes, de sus desplantes físicos, etcétera. Uno hace suposiciones. Ese va a ir en un momento dado, va a ir a la esquina, va a comprar alcohol o va a comprar droga, ¿no? Pero esas son suposiciones. Claro, sí, sí. Entonces, ahora, entonces, en ese caso, y sin embargo puede ser lo opuesto, ¿no? A lo mejor la persona comprará comida, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero si uno hace una suposición a priori, y si está uno equivocado, entonces claro. uno ha ejercido la avaricia, por decirlo así, pero a la avaricia en base a una suposición tal vez equivocada. Entonces, aquí es donde la pureza de mente del donador contaría más. Sería, bueno, yo doy estos centavos, los doy a este mendicante esperando que los use adecuadamente. Perfecto. Pero mi intención es ayudarlo, no que vaya a comprar alcohol. Mi intención es ayudarlo y espero que lo lleve. Y es más, si tengo la oportunidad, le voy a decir, mira, aquí tienes estos 5 pesos, por favor, utilízalos en comida o cómprate algo para vestirte. Claro. Entonces ya hay una intervención con una directiva por parte de uno. Si la persona hace caso o no, esa ya no es responsabilidad del donador, ¿no? Entonces hay formas en las que uno interviene con sabiduría, ¿no? Bien. Aunque claro, a veces hay situaciones que son completamente obvias, ¿no? Claro. O sea, fulanito está furioso con menganito porque lo estaba traicionando con su esposa, ¿no? Y entonces le pide que le dé una pistola, ¿no? Claro. Le vamos a dar la pistola en un acto de generosidad. Claro que no, obviamente que no, porque ahí sí no hay duda de cómo va a utilizar esa pistola, ¿no? Entonces, hay que tener cierto criterio, la verdad. Hay que tener criterio, claro, pero ese criterio le llamamos sabiduría, ¿no? Sabiduría, porque a veces hay situaciones que, es una situación muy burda, pero a veces hay situaciones sutiles, son sutiles. Entonces,
Si hay sabiduría, el resultado será bueno. Si no la hay, entonces suceden desastres de todo tipo, ¿no? Claro. Que con buena intención, ¿sí? Claro. Sí, ¿Sí? sí, Entonces, dice el dicho, el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Exactamente. Pero sí. de buenas intenciones con poca sabiduría. Claro. ¿Sí? No con intenciones con sabiduría. Hay que hacer la indicación, ¿no? Está pavimentado con buenas intenciones, pero ausentes de sabiduría. Entonces, intención y sabiduría tienen que ir a la par, ¿no? Claro. Generosidad y sabiduría deben ir a la par, ¿no? Sí. La moral, la práctica moral y la sabiduría deben ir a la par, ¿sí? Entonces, la sabiduría siempre es el aspecto, digamos, es la perfección que siempre está, siempre debe estar junto con todas las demás perfecciones, con todas las demás prácticas, porque es la luz que indica el camino, que aclara las acciones, ¿no? Esa es la función de la sabiduría. Bueno, claro ya nos pasamos un poco de tiempo, me tengo que retirar. Fue un placer nuevamente estar con ustedes, una bendición. Les doy muchas gracias por atender, por compartir y sus contribuciones, que también fueron muy buenas hoy. Muchísimas gracias. Y nos vemos la semana que entra. Que estén muy bien. Gracias, Miguel. Que descanses. Muchísimas gracias. Bueno, para que les saco acá a todos.